Bueno, alumnos, esta es una clase de análisis matemático 2 que vamos a hablar sobre extremos de funciones para la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, el curso 2K10. Vamos a hablar de la fórmula de Taylor principalmente, que nos aproxima a funciones mediante polinomios. Es decir, recordemos para funciones reales de variables reales, ¿cómo se aproximaba? ¿No es cierto? A través de este polinomio que ustedes ven aquí, donde partimos de un punto x sub 0 y tomamos un paso que le llamamos h. Si x sub 0 vale 0, este polinomio, en lugar de llamarse fórmula de Taylor, se llama fórmula de Maclaurin. ¿Qué pasa ahora para funciones de varias variables? Con funciones de varias variables nosotros solamente necesitamos ir de R2 en R para plantear la diferencia con de R en R, que es lo que vimos en análisis matemático 1. Es decir, con solo ir de R2 en R, o sea, para dos variables independientes, ya planteamos la diferencia con análisis matemático 1. Y ahí tenemos ahora dos puntos, x sub 0 e y sub 0. Es decir, en realidad es un solo punto, es p sub 0, cuyas coordenadas son x sub 0 y sub 0. Entonces lo hacemos variar h para x sub 0 y k para y sub 0. Y tenemos un polinomio, digamos, de similares características a las que ya hemos visto en análisis matemático 1, pero ahora para funciones de dos variables independientes. Por supuesto que si x sub 0 y sub 0 valen 0, 0, este mismo polinomio se transforma en una fórmula de Maclaurin, igual que ocurría con una sola variable independiente. Suponiendo ahora una función con derivadas parciales continuas, ¿no es cierto?, hasta el orden n, y p sub 0, que es x sub 0 y sub 0, un punto interior al dominio, ¿no es cierto?, con un entorno perteneciente al dominio, todo como hemos visto en análisis matemático. Si este punto es un punto que pertenece al entorno, entonces la fórmula de Taylor para dos variables, esta, permite hallar valores aproximados para la función f de x y. Conocidos los valores de f y sus derivadas en el punto P. Si una función es diferenciable, los extremos locales se encuentran buscando primero los puntos de la superficie que admiten plano tangente horizontal. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener plano tangente horizontal. Lo que teníamos en análisis matemático eran rectas tangentes horizontales, o sea, nuestros puntos críticos tenían rectas tangentes horizontales, ¿no es cierto?, que nos decían que la derivada era nula. Al anularse la derivada, la recta tangente era horizontal. Pero nosotros no sabíamos si se trataba de un mínimo o de un máximo. Bueno, acá ocurre lo mismo, nada más que en lugar de recta tangente vamos a hablar de plano tangente. Y entonces esos serán los puntos críticos, tal cual como eran estos. X sub 0 y sub 0, x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3, son puntos críticos. O sea, son candidatos a ver si son máximo o mínimo. No sabemos todavía. Para determinar la existencia de extremos relativos o locales, es necesario recurrir a las derivadas parciales segundas. Para detectar extremos absolutos hay que investigar qué ocurre en la frontera de una región. Vamos a ver los extremos locales, es decir, la optimización no restringida, es decir, los extremos relativos. Después vamos a ver, en la segunda parte de la clase, los extremos condicionales. Primero, comencemos de R en R. Entonces, vamos a ver los extremos locales, la optimización no restringida de R en R. Dada la función y igual a f de x, se la deriva
y se tiene y' igual a f' de x. Se arma la ecuación f' de x igual a 0 y se obtienen las raíces x1, x2, xn. Esas raíces, las raíces de esa ecuación, son los puntos críticos, esa es la condición necesaria. Esos son los puntos cuya tangente es horizontal. Lo que no sabemos todavía es si son máximos o mínimos. Entonces vamos a la derivada segunda. Entonces, si la derivada segunda evaluada en uno de los puntos críticos, supongamos x1, y mayor a 0 es un mínimo. Si es menor a 0 es un máximo. Y si es igual a 0, no se sabe, no decide este criterio. Por otro lado, nosotros podemos ir a través del criterio de la vecindad. La vecindad es decir, corrernos un poquito hacia aquí, hacia cada lado del punto en cuestión y averiguar, a ver cómo son las derivadas primeras. Es decir, si la pendiente es positiva, quiere decir que en un punto un poquito anterior al punto cuya tangente es 0, el punto crítico, la pendiente positiva y después en un punto un poquito posterior es negativa, entonces quiere decir que ese es un máximo. Y si la pendiente primero es negativa y después es positiva, entonces quiere decir que se trata de un mínimo. Bueno, eso es lo que se hace normalmente cuando se analiza f de x sub 0 más un cierto delta x. Es decir, en un entorno, en una vecindad, y así sucesivamente. Y así se puede ver mínimo o máximo. Si tenemos que la variación de la función es f de x sub 0 más un cierto delta x, que nosotros allá lo llamamos h, este delta x nosotros allá lo llamamos h, menos la función es, digamos, puede ser que sea igual a 0, entonces en ese caso vemos que a través del desarrollo de Taylor, para la función f, la derivada primera se hace 0. Entonces, el signo de esto es igual al signo del primer término no nulo de la serie de Taylor. Además, si delta x, el h o delta x, la variación que nosotros hemos propuesto, es pequeña, entonces la derivada, digamos, con el cuadrado de delta x o de h es muy pequeño, es mucho más pequeño. Entonces, el primer término, perdón, del signo de delta f no influye. Es decir, pasa a valer la derivada segunda. Si la derivada segunda, evaluada en el punto, es mayor a 0, bueno, ahí tendremos un mínimo. Si es menor a 0, tendremos un máximo. Y entonces, si es igual a 0, hay que analizar la próxima derivada distinta de 0. Si esa próxima derivada es impar, en x sub 0, entonces hay un punto de inflexión. Todo eso ya lo vimos en análisis matemático 1, por eso yo voy rápido. Si es par y positivo en x sub 0, entonces hay un mínimo o un máximo. Si es positivo es un mínimo y si es negativo es un máximo. Con eso, digamos, ya más o menos recordamos un poco cómo es la cuestión en análisis matemático 1, que es lo que ya hemos visto. Vamos a pasar ahora a analizar las condiciones suficientes de extremo relativo. Entonces veamos las condiciones suficientes de extremo relativo. Por supuesto ahora para dos variables, que es lo que estamos viendo nosotros. Entonces delta f, la variación de la función va a estar dada por la función evaluada en x sub 0 más delta x y en y sub 0 más delta y, menos f evaluada en x sub 0 y sub 0. Este mismo delta f nosotros lo podemos reescribir según la fórmula de Taylor. Entonces vamos a tener una primera derivada. Recuerden ustedes que acá es sobre 1 factorial, o sea que el 1 desaparece. Entonces nos queda una primera derivada que es un diferencial, que ese va a ser igual a 0,
nos queda un diferencial segundo que está expresado de esta forma, más un resto. Así lo hemos visto. Entonces, este delta F que teníamos acá, lo reescribimos de esta forma. Un medio, esto se anula, el diferencial segundo más el resto en XY. Entonces, veamos ahora un poquitito gráficamente, porque suponiendo que alguna derivada de segundo orden es distinta de 0, supongamos la derivada segunda de f con respecto a x dos veces, supongamos que esa sea distinta de 0, en el punto x sub 0 y 0. Y a los fines de considerar todas las direcciones posibles, desde x sub 0 y 0, se puede realizar un desplazamiento delta r, en una dirección dada, cuyos incrementos de las variables delta x y delta y en coordenadas polares la vamos a expresar ahora. Bien, habíamos quedado en este desplazamiento delta r, que lo podemos visualizar acá, este desplazamiento delta r, cuyas componentes son delta x y delta y el ángulo θ que forma con respecto al eje x. Sepan disculpar que he puesto el eje x vertical y el eje y horizontal para mayor comodidad, pero es lo mismo. Entonces, expresado en coordenadas polares, delta x va a ser delta r, el desplazamiento por coseno de θ, y delta y va a ser delta r por seno de θ, como ya sabemos. Entonces, reemplazando ahora nuestro delta f, que ya lo tenemos comprendido, el delta f, la variación de la función, nos va a dar aproximadamente el desplazamiento al cuadrado sobre 2 y esta expresión. Ahora, esto lo único que hemos hecho es reemplazar hasta ahora, reemplazar por estas igualdades. Entonces, si ahora multiplicamos y dividimos por la derivada segunda con respecto a x dos veces, nos va a quedar esta situación. Acá ven que queda la derivada segunda con respecto a x dos veces, y acá la derivada de f con respecto a x dos veces nos va a quedar al cuadrado. Acá multiplicado y acá multiplicado, y acá dividido. Porque hemos multiplicado y dividido por la derivada segunda de f con respecto a x dos veces. De esta expresión ahora, sumando y restando la derivada segunda de f con respecto a x con respecto a y elevada al cuadrado por el seno cuadrado de θ, ustedes no se pregunten de dónde salen estas operaciones. Indudablemente nuestros antepasados han pensado y se han roto el bocho pensando a ver cómo podían hacer esta cosa y ahora salió así. Entonces, sumando y restando este elemento, nos queda esta situación, donde acá tenemos la derivada segunda de f con respecto a x dos veces, la derivada segunda de f con respecto a y dos veces, y la derivada segunda cruzada al cuadrado. Que esto representa un determinante, esto por esto menos esto por esto. ¿De acuerdo? Este determinante se llama hessiano. Este determinante se llama hessiano y ahora vamos a analizar ese determinante para ver las condiciones suficientes en funciones de dos variables independientes, de la misma manera que lo veíamos en funciones de una variable independiente. Bueno, entonces, analizando este hessiano, que le llamaremos h, vamos a ver que si h es mayor a 0, entonces el signo de la función lo define, vamos a explicar bien, todo lo que ocurre dentro de este corchete, va a ser positivo. Entonces, solamente la derivada segunda de f con respecto a x dos veces es la que me va a definir la situación. El signo de delta f lo define la derivada segunda de f con respecto a x dos veces. Es decir, si h es mayor a 0, la primera situación que analizamos, y la derivada segunda de f con respecto a x dos veces es mayor a 0, entonces la delta f es mayor a 0. Entonces ahí estamos en presencia de un mínimo estricto relativo.
Si h es mayor a 0, pero la derivada segunda de f con respecto a x dos veces es menor a 0, entonces delta f es menor a 0. Ahí estamos en presencia de un máximo estricto relativo. Ahora, si h, el hessiano, es menor a 0, hay formas de analizarlo, pero la función tiene un punto de silla, un punto de ensilladura, que es lo que equivale a lo que veíamos en análisis matemático 1 como punto de inflexión. Y si h es igual a 0, y la derivada segunda de f con respecto a x dos veces es mayor a 0, entonces tenemos un mínimo amplio. Y si h es igual a 0 y la derivada de f con respecto a x dos veces es menor a 0, tenemos un máximo amplio. Si h es igual a 0 y la derivada segunda de f con respecto a x dos veces es distinto de 0, depende del signo de la derivada segunda de f con respecto a x dos veces. Habrá mínimo amplio o máximo amplio. Esto es así porque existe una dirección particular en la que delta f es igual a 0. La función tiene un extremo amplio. Vamos a hablar ahora de la optimización restringida, es decir, los extremos condicionados. Ya no es lo mismo hablar de una función donde encontramos extremos libremente, o sea, un problema de extremos libres, sino que ahora hay funciones de restricción, funciones de vínculo, que limitan esos extremos y por eso se llaman extremos condicionados a esa función. Es decir, significa encontrar máximos y mínimos cuando se agregan algunas condiciones que justamente restringen a esa función. Aunque no es común comenzar con un ejemplo, pero vamos a comenzar esta parte con un ejemplo donde dice: hallar el rectángulo de mayor área cuyo perímetro vale 100. La función objeto es el área f de x, que es, bueno, el área de un rectángulo, x por y. La condición es el perímetro, es decir, 2x más 2y igual a 100. O sea, x más y igual a 50, y igual a 50 menos x. Esta restricción, que la podemos llamar g de xy, es la condición o restricción, o en estructuras de ingeniería puede ser un vínculo, ¿no es cierto?, que restringe la búsqueda de máximo. Entonces, en esta fórmula nosotros ponemos ahora x por, en lugar de y, ponemos 50 menos x. X por 50 menos x. En este caso lo podemos hacer simple porque pusimos una variable en función de la otra, pero no siempre va a ocurrir. Es decir, f de xy queda f de x g de x. Solo resta buscar los máximos y mínimos libres, como se ha venido haciendo hasta ahora. Entonces, cuando eso no se puede hacer, entonces se usa un método que es el método de los multiplicadores de Lagrange. Este método consiste en construir una nueva función h, ¿no es cierto?, h de x, y una nueva variable lambda, que es justamente el multiplicador de Lagrange. Y va a quedar f de xy más lambda por g de xy. De manera tal que va a haber tantos lambdas como condiciones haya. En este caso, en una sola condición va a haber un solo lambda. De modo que si uno hace, digamos, la derivada, es decir, le aplica gradiente a h, esto nos va a quedar y esto es equivalente a resolver un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, reduciendo a un problema de extremos libres. Esto es hallar
los puntos críticos, como lo hemos estado hallando anteriormente, los puntos críticos de la función h. Y luego inspeccionar si esos son máximos o mínimos, de la misma manera que lo hacíamos antes. Entonces, lambda es el multiplicador de Lagrange y habrá tantos lambdas como condiciones haya. Vamos ahora a formalizar un poco esta situación. Bien, entonces, dada la función z igual a f de xy con la condición g de xy igual a 0, se llama extremo condicionado al máximo o mínimo de esta función f, alcanzado con la condición de que las variables x e y se encuentren ligadas a la función g de x y de y. Esa función g de x y de y es la restricción. Restricción o condición o vínculo. Vamos a ver ahora qué pasa en términos generales. ¿Qué pasa si tenemos n variables independientes y tenemos que encontrar los extremos condicionados? Entonces, en general, si la función y es de n variables independientes, vamos a tener una función f de x1, x2, xn con m condiciones que subí de x1, x2, xn, pero con y que va de 1 a m. Acá vamos a tener m funciones de restricción. El método se sirve del valor lambda, un multiplicador de Lagrange, que es una variable que nosotros la introdujo Lagrange. Que introdujo Lagrange a los efectos de poder encontrar extremos condicionados. Tal que f sub x sobre g sub x igual a f sub y sobre g sub y. Y eso él lo llama igual a menos lambda. Entonces, las expresiones que nos quedan es f sub x más lambda g sub x igual a 0 y así sucesivamente. Y h es la función formada por f más lambda g igual a 0. El diferencial segundo nos va a quedar la derivada con respecto a x, la derivada cruzada y la derivada con respecto a y. Y la derivada de g con respecto a x, el diferencial nos va a quedar de esta forma, siendo el diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado es distinto de 0. Entonces, si el diferencial segundo de h es mayor a 0, existe un mínimo condicional. Y si el diferencial segundo de h es menor a 0, existe un máximo condicional. Habiendo visto esto, que es lo general, ahora podemos volver a nuestro ejemplo, que era hallar el rectángulo de mayor área cuyo perímetro vale 7. Formamos aquí la función h de xy lambda, f de xy más lambda de g de xy, que en este ejemplo va a ser x por y, que es f, más lambda, g, que es x, más y menos 50. Y entonces el gradiente de h, derivando, lo vamos a igualar a 0. Entonces, la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y y la derivada con respecto a lambda. Con lo cual, obtenemos que x y y valen 25. El valor de lambda menos 25 no nos interesa, pero lo ponemos también. Es decir, que de esa forma hemos encontrado extremos condicionados con una función auxiliar, que hemos llamado h, una función auxiliar, y en este caso, con una sola condición. Podemos tener varias, como dijimos acá, m condiciones. Se podrían mostrar otros ejemplos, como por ejemplo encontrar la distancia a una determinada superficie o a una determinada curva en el espacio. Ya sabemos que la distancia va a ser la mínima longitud desde un punto dado hasta la curva o hasta la superficie. Y eso lo podrán encontrar en todos los libros de análisis que hay. Bueno, con esto hemos terminado la clase. Nos vemos en la clase que viene.